comentarles que este examen pues prácticamente fue de evaluación para saber cómo están. A algunos de ustedes sí les fue un poquito mejor o bueno, bastante mejor de lo que pensaba y otros no tanto. Entonces, también decirles que esto va a ser una calificación de puntos extra únicamente. Son, por ejemplo, de alguno de ustedes tiene, no sé, un 20. Eso quiere decir que tiene 2 puntos más. Entonces eso es sobre 10. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Y pues repasando, no voy a pasar lista, está Gerardo, Jonathan, Aquí, profe. Presente. Jorge Bernardino, Aquí, prof. eh, de María Guadalupe. Aquí, profe, ¿por qué tengo cero? ¿Será porque no le envió o no le llegó? No, sí, sí estuvo, pero justamente hiciste lo que no pedía. Ah, ok. Ahorita voy a explicar eso, las Ah, sí, cargas está bien. en serie y paralelo. Ah, ya, ok. Sí. Exacto, ya, bueno, ¿ya te acuerdas? Bueno, de hecho aquí lo tengo apuntado. Entonces, es justamente eso. Lo tienes en paralelo, entonces, si quieres, podemos debatirlo en la siguiente hora. Pero bueno, Sí, sí. sí está bien. Juan Pablo Medina, Sí, aquí. Mario Alberto Olvera. Ah, no, creo que él me pidió permiso. Mario Alberto Pantoja, Presente. Pedro Silva. Ah, es Silva con V. Lidiana Ocampo, Presente. Luis Miguel, y Mauricio Martínez. Sí, aquí. Ok, perfecto, entonces nada más falta Jonathan y tú, que serían para la siguiente hora para aplicar Acá, examen. profe. Bueno, si es que quieren el examen de puntos extras, si no, pues únicamente ahí queda, ¿no? ¿Sale? Chao. Sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces, comentarles lo siguiente. Voy a ¿Sí me empezar con escuchan? la... Sí, adelante. Ah, es que me saltó de la lista. ¿Cómo? No escuché que me nombrara. ¿Quién eres? Juan José Hernández. Juan José Antes de Hernández. Mauricio. Antes de Mauricio, el último, casi el último. Ah, ok, pero creo que sí contestaste, si no ya tuvieras ahí tu ¿Sí? tachecita. Ah, ok. Sí, Está bien. sí. Gracias. Entonces, empecemos. Justamente lo que les iba a comentar. Todos ven la diapositiva, a veces se salta, a veces no. Nada más confirmar uno que sí lo ve. Sí, sí, se ve. Sí, sí se ve. Ok. Este, como les había comentado, etc, mi nombre es Juan Manuel Barrera, áreas de energías, edificio 6. Mi correo, ya lo tienen por ahí. Entonces las reglas, y otra vez se lo repito. Esta es la tercera vez que lo repito y prácticamente es la última vez que lo repito, son 3 veces. No colocar cargas en serie ni paralelo. ¿Vale? Respetar configuración de circuitos neumáticos, ahorita lo explico. Todo trabajo de llevar las fases, bueno, diagrama de fases o su tabla de verdad y diseño de neumático o electrónico en su caso. Formato IEEE. Muchas veces lo he dejado pasar porque muchos de ustedes no lo conocen o muchos de ustedes les cuesta trabajo hacer este tipo de formatos, pero creo ya lo he dejado pasar bastante tiempo con este formato y los he dejado libre. Entonces, muchos profesores hasta ahorita, a lo que sé, les han dejado un formato en específico. En lo que se refiere a los artículos, inclusive algunos reviews que se manejan por ahí en la red, manejan este tipo de formato IEEE, perdón. Entonces, explicarles poquito. Contiene un resumen. Ese resumen prácticamente tiene que tener todo lo que desarrollaron en su práctica, ¿no? En ese caso, la tarea. Entonces, podría ser una pequeña mm, explicación de lo que hicieron y lo que resultaron o los conocimientos que adquirieron.
Introducción, esto más que todo es acerca de lo que viene siendo el tema en específico. Ahorita vamos a ver lo que viene siendo bueno, si alcanzamos a verlo, lógica combinacional y alguno que otro ejercicio con sus tablas de estados. Entonces, más o menos ahí quiero que coloquen lo que trata de cada uno de los temas. Ustedes investigar lo que puedan ¿cómo se llama? En fuentes bibliográficas, pero fidedignas. Alguno de ustedes, creo me preguntó la semana pasada, la clase pasada, que qué tipo más bien, qué tipo de bibliografía podrían usar. Una de ellas es las que les comento aquí. Una es este libro. Neumática hidráulica. Los que no la tengan pueden mandarme correo y decirme, ¿sabe qué, profe? Yo lo quiero o pásamelo, etc, etc. Los que no, pues no es a la fuerza. Otro es este PDF que he estado elaborando a lo largo del curso, en donde, según yo, tiene lo más importante de cada uno de los temas que vamos a ver. ¿Cuál más? Simbología. Bueno, esta simbología la vamos a utilizar más que todo porque bueno, en parte, no sé si sepan, pero México está dividido en dos zonas, una del Bajío y la otra del norte. Entonces, prácticamente el DIN o las normas DIN se manejan en el Bajío, que viene siendo, bueno, parte de San Luis, Querétaro, Guanajuato, México, etc, etc. Algunos de ellos utilizan la ISO, más bien la ISO, la otra, la ANSI, perdón. Entonces, para justificar, nosotros estamos en el Bajío y como fieles seguidores de la maestría en germano mexicana vamos a utilizar la DIN. Entonces, también si quieren les puedo proporcionar este escrito. Igual ya si no lo pueden buscar en internet, se llama así, símbolos neumáticos, DIN ISO 1219. Entonces, por eso no hay problema. Igual la pueden encontrar en internet. Igual y no. Esto más que todo para que sepan cómo se, cómo se describen o cómo se nombran cada una de las válvulas que vamos a ver, actuadores, este, accionamientos, algunos dicen activadores de desactivación, pero en inglés creo que tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo cómo se dice, pero chiste es que aquí van a encontrar todo, timers, contadores, válvulas de regulación de flujo, válvulas de direccionamiento, motores, todo lo que viene todo lo que viene siendo referente a la materia de neumática. Entonces sí está un poco completo, pero sí le falta un poquillo más ahí de explicación en algunas cosas. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces, explicando los circuitos neumáticos, cargas en serie, cargas en paralelo. Entonces, ¿por qué no quiero que hagan esto? En concreto, aquí creo que no me deja modificarlo, así que lo voy a hacer aquí en el whiteboard. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una carga en paralelo y otra en serie? Aquí tienes tu fuente y aquí tienes tu fuente. ¿Sale? Entonces, tienes una carga, una carga. Aquí nada más la voy a representar con una resistencia, pero carga puede ser un motor, un LED, a un capacitor, bobina, resistencia. En nuestro caso pueden ser solenoides, relés y así infinidad, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza todo esto? Que consumen un cierto voltaje o tienen que tener un cierto voltaje y una cierta corriente de accionamiento o de carga, por así decirlo. Entonces, ustedes como diseñadores tienen una fuente de voltaje, que ahí sí no sé si ya vieron ese tema con Julio acerca de
los dos tipos de fuentes de voltaje. Creo es lineal y ¿cuál era la otra? Si no me acuerdo. En la conmutada. Ándale, la conmutada. Entonces, sí les comentó que para este tipo de sistemas o este tipo de, de diseños, por así decirlo, ya en tableros de control, se utilizan las lineales. ¿Alguien me puede decir por qué? Bueno, él nos comentó que las fuentes lineales se ocupaban para cuando ocupamos un sistema muy sensible de medición. No sé si tenga que ver con esto. Ok, perfecto. Y también les comentó que ahí por ahí tenía diferentes aislamientos, ¿no? Entonces, por lo general, estos sistemas trabajan, bueno, ya dentro de los tableros de control con sus cargas que son los relés o solenoides, etc, etc. Y tenemos contactos y contactores, ¿sale? Entonces cada uno de estos elementos consumen corriente y también un cierto voltaje. Entonces, ¿quién me puede decir la diferencia entre un contacto y un contactor? ¿Nadie? ¿Seguros? Ni buscándolo ahí en línea. Bueno, diferencia entre contacto y contactor es que uno es de manera, bueno, de manera corta, decirles que uno se maneja para señales digitales y otro para señales de potencia. Algunas referencias las van a encontrar en las normas mexicanas, otras en las normas DIN y otras en las normas ANSI, en las que referencian en algunos que un contactor se maneja a partir de los 5 o 3 amperes. Inclusive hay algunos que nombran que pueden manejar de más de 8 amperes. Entonces el contactor es el ideal para manejar este tipo de cosas. O, bueno, para instalarlo en este tipo de tableros. Entonces, ¿por qué no quiero que se utilicen cargas en serie? Ustedes como ingenieros tienen que diseñar un cierto tablero. Pongámosle aquí 24 volts. A no ser a 1 ampere. Entonces, si bien se acuerdan, ese ampere bueno, podría ser, no es 100% seguro y no es lo correcto, pero podría dividirse la corriente aquí, punto 5 y punto 5, ¿sale? Entonces, nuestro relé va a estar colocado aquí, o nuestra bobina, lo que quieran. Entonces, va a consumir una cierta corriente, pongámosle punto 5 el exacto, y punto 5. Entonces, ¿qué pasa cuando le colocamos aquí otra carga en paralelo? Este punto 5 ya no va a dar para los dos. Entonces, va a tener un mal funcionamiento. Te va a estar switchando. Va a estar a veces en alto, a veces en bajo, a veces en alto, a veces en bajo. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que se descompongan, ¿no? ¿Sale? Entonces, si ustedes ya diseñaron una fuente con una fuente, bueno, si ya diseñaron su tablero con una fuente de voltaje en específica y con una carga también específica que aguante todos los contactos o contactores, no van a llegar y ponerle la n cantidad de cargas a a su diseño, ¿no? O sea, eso está mal. Para eso deben de considerar también que el contacto muchas veces también por ahí pasa cierta corriente o a veces consume cierta corriente. Aunque es específicamente igual a cero, también debe tener un pequeño consumo. Porque a veces recordando, ese es como una resistencia, todo conductor tiene su resistencia. Entonces, hasta aquí.
¿Queda claro por qué no deben ponerlo en paralelo? Sí, queda claro. Ok, entonces en serie pasa pasa otro efecto en donde ustedes pueden colocar, voy a ponerlo acá, pueden colocar sus dos relés. Entonces aquí van a tener un voltaje y aquí van a tener otro voltaje. Y ese voltaje debe ser el que tienen aquí. ¿Están de acuerdo? Pero entonces, ¿qué pasa en este punto? En este punto van a tener una variación, o lo que a veces llamamos Z, en donde es un valor flotante, por así decirlo. A veces en la medición o a veces en los sistemas tienen que tener un 1 y un 0. Entonces, al tener una medición aquí, tal vez les dé el voltaje, pero con referencia a qué. Y aquí tienen un negativo, y aquí tienen un positivo. Entonces, ¿puede funcionarle? Sí, pero es lo correcto no, porque a veces no puede a veces puede fallar y van a decir, ¿por qué me está fallando? Es que no está referenciado a ninguna tierra. Debe tener aquí su tierra o su parte negativa. ¿Vale? De igual modo aquí no tiene su parte positiva. Entonces, para tener un buen funcionamiento deben de tener todo el ciclo completo del circuito. ¿Sale? Entonces, son las dos razones por las que no deben de colocar cargas en serie ni paralelo. Hasta aquí todo bien. Ok. Dentro de los circuitos neumáticos deben de respetar esta simbología. Más bien esta estructura. En donde exclusivamente los trabajos se van a... me lo mueve. Se van a referenciar en cuatro partes. Una, las entradas o las señales de neumática, donde tienen que tener su unidad de mantenimiento, los elementos de control. Esto lo vamos a ver más adelante, que pueden ser válvulas, válvulas o secuencias combinacionales de diferentes funciones, ¿no? Una, también elementos de mando, en donde se caracteriza para que estas controlen directamente los pistones o los actuadores, en este caso de doble efecto. Y por último, los elementos de potencia o los actuadores, que estos van hasta el tope. Entonces, ustedes en todos sus trabajos deben de estar referenciándose en este tipo más bien en esta estructura, donde hasta abajo deben de colocar su unidad de mantenimiento o señales de entrada de aire, los elementos de control, eso, eso lo veremos a continuación o después, y los elementos de mando, que esto prácticamente constituye un solo elemento, y también su elemento de alta presión. Entonces, en todos los trabajos quiero ver esto. Si no lo encuentro, igual van para atrás. Otra cosa. Ok, lo que les comentaba. En todo trabajo debe ser en formato IEEE con su diagrama de fases, si es que lo requiere, su tabla de estados, su diseño neumático y su reporte. Entonces, para hacerlo más didáctico y para que yo también no me vea como un monólogo, cada una de las diapositivas las va a leer cada uno de ustedes. Entonces, empezamos por el equipo 1, cualquiera del equipo 1 que empiece a leer. Yo empiezo. Circuitos hidráulicos y neumáticos. El objetivo: diseñar, mantener y construir circuitos hidráulicos y neumáticos para distintos sistemas y máquinas de aplicación industrial. ¿Ok? Equipo 2. Sí, circuitos neumáticos. Elementos de sistemas neumáticos. Actuadores, válvulas. Actuadores, cilindros, motores, válvulas. Direccionales de control de flujo y control de presión.
Ok, dado este punto, debo comentarles que a lo largo de este curso, bueno, yo tomé este curso en un año y créanme que es difícil resumir todos esos temas en un mes y medio. Entonces, prácticamente esto va a ser como un review. Si alguno de ustedes lo requiere, créanme, estoy en toda la disposición de que me digan, ¿sabe qué, profe? No lo entendí, o algo así, o cómo funciona. Porque por ahí creo alguno de ustedes no tiene la formación bueno, que la mayoría, entonces tal vez se le complique ahí un poco. Igual, todo esto vamos a ver como un pequeño repaso de todo de todo lo que hay, pero eso no quiere decir que sea, exclusivo, bueno, que sea, mm, que sea toda la información que existe, ¿no? Entonces es como una pequeña introducción a lo que viene siendo los sistemas neumáticos. Equipo 3. Sí, los cilindros son elementos neumáticos que transforman la energía neumática en trabajo mecánico de movimiento rectilíneo durante la carrera de avance o en la de retroceso. Cilindros neumáticos de simple efecto, de membrana y de émbolo, de doble efecto no amortiguado, especiales, tándem, multiposiciones de impacto y rotativos. Siguiente equipo 4. Cilindros de membrana. Estos cilindros se tensa una membrana de goma dura de plástico o de metal entre dos láminas metálicas abombadas. El vástago del émbolo está fijo al centro de la membrana y el retorno lo realiza un resorte a la misma membrana. El cilindro del émbolo son de los cilindros de simple efecto de los más empleados en neumática. El cuerpo del cilindro se fabrica de acero estirado, sin soldadura o de fundición ligera. Usa poco aire, o sea que solo en la carrera se ve el avance, y el retroceso lo hace con un resorte o por fuerza externa. Hey, tú mismo, ¿qué diferencias notas entre una construcción y otra? O el otro de su equipo que le ayuda. La posición. Bueno, más que todo es la construcción. Sí. Entonces, entre cilindros de membrana y símbolos de émbolo, bueno, hechos por un émbolo, notamos que por membrana tenemos esta pequeña línea en rojo. Esta pequeña línea en rojo es la membrana, justamente aquí como dice, no sé si lo alcanzan a ver. Entonces, cualidades. Estas prácticamente se utilizan para cuando quieren un dispositivo libre de, de- no de ruido, pero sí de algunas imperfecciones o de algunos, ¿cómo decirse? De algunas impurezas. Entonces está limitado, sí, está limitado por la capacidad de elasticidad de la membrana. Si lo notan aquí, este va a ser un movimiento, este, podría decirse longitudinal a través de todo su vástago, y este únicamente se va a poder mover en en esta distancia, a pesar, bueno, al contrario de uno de émbolo, en donde tiene la capacidad de moverse a través de toda su camisa. ¿Sale? Esta es una de las mayores diferencias que tenemos ahí. Entonces, ¿se pueden utilizar? Sí, se pueden utilizar las de membrana, pero es más recomendable para situaciones en donde tú no quieres que los elementos se combinen. O en este caso en cosas quirúrgicas, no sé, dispositivos médicos, etc, etc. Entonces, cositas más, más, no sencillas, pero sí más específicas. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en los cilindros de émbolo. Hay alguna nomenclatura ahí en Festo, pero bueno, ahorita no me acuerdo, ya lo veremos cuando entremos al software. Entonces, siguiente En el símbolo no hay equipo. ningún cambio, ¿verdad, profe? Entre la Perdón. diferencia No, no, de no, los no. cilindros.
No, de hecho no existe ningún cambio. Únicamente ahí, como les decía, en el software te viene ahí, si le das doble clic, especificar, si es de émbolo, si es, de membrana, etc, etc. Pero eso ya es más como quisquilloso, ¿no? Como cuando ya haces un plano y exclusivamente quieres colocarle, qué tipo de cilindro quieres usar o qué tipo de cilindro quieres que se use para esa aplicación. Pero eso ya es como vanidad. Entonces, o eso ya es como verlo de manera más como para dárselo al chalán, ¿no? Que no se equivoque. Entonces, por ese lado, todo bien. Bueno, equipo 5. Cilindros de doble efecto. Son siempre cilindros de émbolo y posee 2 tomas de aire comprimido situadas a ambos lados del émbolo y puede producir trabajo en ambos sentidos de movimiento. Además, pueden ser sin amortiguación o con amortiguación regulable. Ok. ¿Duda? Perfecto. Siguiente, equipo 6. Si llegamos a equipo 6, sí, ¿verdad? Partes de cilindros de doble efecto. Y Uno, únicamente lee camisa. las. Sí, lee las. 1, la- camisa. 2, culata posterior. 3, culata anterior. 4, émbolo. 5, vástago o pistón. 6, vía. 7, cámara posterior. 8, vía. 9, cámara anterior. 10, guía. Y 11, juntas. Ok. Esta es como una imagen más representativa de lo que viene siendo un pistón. Pero ahora, en la siguiente imagen, ya lo represento más real, ¿no? Con un corte transversal. Hasta aquí, pues, únicamente entradas, salidas, o pueden ser viceversa. Su camisa, su vástago es el que lleva movimiento. Y bueno, algunos elementos aquí que vienen siendo los de amortiguamiento, igual les pueden poner silenciadores, válvulas regulables, etc, etc. Entonces, pues prácticamente es para que conozcan cómo está por dentro. Les recomendaría que hicieran este ejercicio con uno real, no porque son bastante caros. Entonces, sigamos. Bueno, y esto lo explico yo. Ok. Dentro del amortiguamiento tenemos diferente, bueno, si se habrán dado cuenta los que han trabajado con este sistema, que cuando llegan a un tope, únicamente, bueno, a veces, no todas las veces, se escucha como un ps o como un pequeño silbido. Entonces ese es el sistema de amortiguamiento. Entonces, ¿cómo sirve ese sistema de amortiguamiento? Entonces, esta parte del vástago entra directamente a la cámara. Entonces hay un efecto que, si bien me acuerdo, es el efecto o fenómeno, creo, de Bernoulli, si mal no me acuerdo. Igual corríjanme si me equivoco, en donde se supone que la presión con respecto a una entrada de algún fluido incompresible con una relación de radio menor va a tener una aceleración mayor, pero una fuerza bueno, o mm, ¿cómo podría decirse? O un flujo menor al esperado, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene al momento de que entra aquí? Que todo este aire, o todo este líquido que tienen aquí, o este líquido incompresible, va con, va hacia el, va hacia el, va hacia la entrada menor, bueno, hacia la salida, con un diámetro menor, y va a salir de poco a poco. Este ejercicio lo pueden realizar, bueno, burdamente, inflando sus cachetes, o tomando aire, inflando sus cachetes y sacándole de poco a poco en una abertura pequeña. Ahora abran esa abertura en su boca y verán que sus cachetes se inflan, más bien se desinflan de mayor velocidad. Entonces ese efecto es el mismo que tienen aquí. Entonces, ¿para qué sirve esta cosita que tenemos aquí arriba? A veces, no todas las veces tienen una válvula reguladora en donde el aire entra y entra para regular
la capacidad del pistón de desplazamiento. Si se fijan aquí, tiene un tope en donde no puede circular aire, y aquí es insignificante el aire que entra. La capacidad de aire máxima, o más bien la que tiene toda la fuerza, transcurre por esta. Entonces, si tienen todo el paso aquí, no va a tener este movimiento. Si tienen apertura máxima, este va a tener una fuerza o un desplazamiento máximo. Esto lo vamos a ver más que todo en las simulaciones, en donde se supone que se debe regular de 0 a 100%. Y bueno, en algunos ejercicios también voy a pedir a cierta velocidad. Y bueno, eso lo van a tener que colocar en la simulación. Tipo 1. Cilindros en tándem. Se reúnen en un tubo dos cilindros de doble efecto colocados en serie, de tal forma que se suman las fuerzas producidas por ambos. Se usan en aquellos casos donde se requiere un diámetro pequeño y una fuerza mayor a la del diámetro correspondiente. Ok. Igual si tienen alguna duda, créanme, pregúntanme o interrumpan a su compañero o hasta a mí. Dale, equipo 2. Bueno, voy a hacer una duda. Sí. En relación a lo del pistón anterior, no lo comprendí muy bien. O sea, empuja con una presión, la primera parte y la segunda sirve como apoyo, ¿o cómo es? Ah, ok. Ya ves que, bueno, ahí en la descripción se dice que son dos cilindros de doble efecto, ¿sale? Entonces manejan igual como si fueran de doble efecto, pero esta vez aumentas la capacidad de presión o la fuerza de empuje de cada uno, ¿sale? Ok. Entonces, si bien ves aquí el dibujito, tienes dos entradas de presión, una, dos. Entonces, a mayor cantidad de aire, mayor fuerza vas a tener aquí de empuje, ¿no? Entonces es igual como si estuvieras empujando tú un carro. No es lo mismo como si tú empujaras un carro solo a que alguien más llegara y te ayudara, ¿no? Es igual, el principio es igual aquí. Entonces, ¿para qué se utilizan estos cilindros tándem? Para obtener mayor fuerza de empuje, ¿sale? Más que Ok. todo, se diferencian más que todo por ese empuje, pero no son como los de impacto. Los de impacto, bueno, más adelante, si es que no los omití, se verá que los de impacto tienen una cámara, y que esa cámara, cuando alcanza una presión, no explota, pero libera todo el aire, y ese hace como un efecto de pistola, ¿no? Sale repentino y otra vez entra por su retroceso con el muelle. Entonces, a diferencia de es como si tuvieras tú, pues sí, prácticamente, no sé si como un gato hidráulico, ¿no? Neumático, en donde puedas colocar la mayor fuerza posible en su vástago. Algunas veces sí se usan, pero, ¿cómo te diré? Más que todo en la industria, no sé bueno, si alguno de ustedes ha trabajado en prensas o trabajado con aluminio. Ya ven que el aluminio, cuando bueno, su, ¿cómo les diré? Cuando el aluminio, cuando se les pega, se deforma poquito. Entonces, para no hacer para no hacer grietas, para no hacer no sé, el troquelado de una manera incorrecta, se utilizan este tipo de cosas, porque lo trata con delicadeza al aluminio. A diferencia de los de choque, que pueden ocasionar varias fracturas en el, en la pieza. Entonces es una de las cosas que lo diferencian. No sé si te quedó un poco más claro. Sí, ya está todo bien. Es que sí era como que la duda que tenía porque, bueno, la idea que tenía era como que al momento que el primer pistón, puede decir, genera presión sobre el otro, pensaba que el segundo, por la presión que ya se había hecho, salieran con más como velocidad, por así decirse, por la presión que ya tiene
acumulado el primero. Eso era lo que tenía también como duda, por eso era más o menos así. No, la velocidad es constante, pero la fuerza es la que aumenta justamente. Por ese ejemplo que te comento que tú empujas un carro y llega otro y te ayuda a empujarlo, o igual pueden tener aquí otros 3, 4, 5 entradas de aire junto con sus cilindros y otra vez pueden empujar toda la carga que tienen acá. Pero la velocidad siempre se va a mantener. Esa es constante y esa se regula con, bueno, valga la expresión, pero con su válvula reguladora, ¿sale? Ok, Entonces, sí, sí, lo que afecta es directamente a la fuerza de su émbolo. Entonces, ok. si no hay más pregunta, a la siguiente. Equipo, ¿en qué nos quedamos? Equipo 2 o 3. 2. Cilindros multiposicionales. Es una combinación de al menos dos cilindros de doble efecto de distintas longitudes de vástago, dispuestas con la tapa posterior encaradas. Los de 4 posiciones se suministran como unidades constructivas estándar. En la práctica se pueden obtener hasta 12 posiciones. Y mismo del equipo 2, ¿qué diferencias puedes observar acerca pero del otro cilindro, del tándem? Que no aumenta la fuerza, Ok, ¿y aquí qué son está manejando? constantes. La velocidad. No, aquí lo que se maneja es la posición. Ah, Por es, ejemplo, si tienen, bueno, si alcanzan ¿Qué es? a leer aquí la posición, depende justamente del desplazamiento de cada uno. Tiene dos entradas que pueden manejar una posición mínima y máxima entre cada uno de ellos. ¿Están de acuerdo? Entonces, por lo regular se utiliza, bueno, lo he visto en las puertas de los camiones. No sé si lo han detectado. Cuando abren un camión le hacen pss. Entonces ese es el sistema neumático que se está activando. Y si alguno de ustedes ha arreglado alguno de estos, este tipo de pistón es el que manejan ahí, el de, el de, el de multiposicional. Ese también Entonces, puede servir como una especie de pistón de dos pasos. ese de dos pasos no lo conozco. No, pregunto, o ¿Cómo? sea, ¿Mande? si, si pudiera hacerse así o simplemente cuando se activa uno, se desplaza todo. Ah, ok, que sea como si supliera la construcción de dos pistones en serie, tú dices. Ajá. Sí, exacto. De hecho, se utiliza para alcanzar posiciones más extensas en su vástago, si lo pueden lograr ahí. Una de las desventajas que tienes que tener menores, bueno, tiene menor capacidad de fuerza, porque, o sea, entre más largo sea el vástago, más frágil es. Sí, 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 sí ven por qué, ¿o no? Es como si pusieran bueno, por el torque que se puede ocasionar. Entonces, si el ¿Por el brazo de vástago palanca? ¿Mande? ¿Por el brazo de palanca? Exactamente. Entonces, por eso, bueno, este tipo ¿cómo se llama? De pistones se utiliza por ello, porque pueden romperse fácil. Entonces, si la abuelita quedó atascada en el camión, en la puerta del camión, pues esta se puede romper fácil, ¿no? O se puede depurar fácil, ¿sale? Entonces tiene sus ventajas, sí, y también sus ventajas de posición, que puede alcanzar mayores longitudes, pero también es más frágil, porque no puede alcanzar presiones o fuerzas máximas en su émbolo, ¿sale? Entonces, con un mismo cilindro se pueden llegar a varias posiciones. Claro, de hecho, bueno, ya en los, ¿cómo se llama? En los sistemas, electrónicos, no neumáticos, puedes, colocar, ya sensores. Dicho de otra manera, puedes colocar, mm, un potenciómetro, pero no es lineal. Funcionan logarítmicamente, pero vulgarmente se les llama potenciómetros lineales. Entonces, con ella te da una retroalimentación lineal de la posición de tu pistón. No sé si es a lo que me querías comentar.
Igual en el programa en los que han manejado FluidSim pueden colocar varias marcas. Una de ellas puede ser a 0 o a 100%. Entonces pueden colocar otras 50, 60, 70, 65. Entonces esos son las que te dan las diferentes posiciones dentro de tu cilindro. Pero neumáticamente no hay ningún dispositivo que te mande la distancia del lineal. Únicamente es al ojo o por ¿cómo le dicen? O por válvulas, déjeme acuerdo. Son, bueno, de rodillo o escamotables. Entonces, por ahí lo vamos a ver también. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos equipo, ¿qué era? ¿4? Ok, y esto es a diferencia de los tándem. Hagan de cuenta que entra la presión y aquí tiene una pequeña camarita. Esta pequeña camarita se va a ir inflando, inflando, inflando. Bueno, no inflando, llenando. Y al momento de aquí, se han visto las válvulas de los Gatorade. Así que cuando le presionas se expulsa el líquido. Prácticamente tenemos algo aquí. Algo así como un accionamiento, un disparo. Entonces cuando ya no puede soportar la presión en su cámara, se rompe. Bueno, no se rompe, se libera y manda al presión a su máxima velocidad. Entonces, ventajas, desventajas. Ventajas que pues son rápidos, ¿no? En su efecto de desplazamiento. Desventajas que ese mismo choque hace que su camisa, vástago y cuerpo se vayan desgastando con más facilidad. Entonces también aquí faltó comentarles que deben de tener un muelle o un resorte también los mantiene en su posición inicial. Entonces, preguntas hasta aquí, ¿no? ¿Ese se puede controlar la presión? ¿Es cuando se puede controlar la presión o es fija? O sea, ¿O del dentro de disparo. la cámara? Ajá. Ok, dentro de cada uno de los pistones vas a tener bueno, ya viéndolo técnicamente, cada uno de los pistones va a tener su presión máxima. O sea, ese mismo pistón te va a decir cuánta presión debe de alcanzar aquí. Igual debes de tener tu sistema aquí con un barómetro, manómetro, creo que sí es manómetro, que te indique a qué presión estás manejando todo eso. Alguno de ellos, de estos pistones, tienen aquí otro medidor que te va indicando a qué presión va a estar tu pistón. Esto lo hacen más que todo pues para controlar, ¿no? Pero cada cilindro, como te comento, esto puede ser hasta bueno, se manejan pulgadas, de 5 pulgadas, de 10 pulgadas, bueno, de 12 pulgadas, 15 pulgadas, 20 pulgadas, y cada uno de ellos va a tener diferente capacidad de presión. Entonces sí depende. Yo los que he visto manejan hasta 50 PSI, bueno, de los que he usado 50 PSI y ya es bastante. Y ahora sí que imagínate la presión bueno, la fuerza que debe de ejercer aquí. ¿Sale? Pero sí son diferentes. Ahí maneja cada uno de los pistones. ¿Listo? Y por ejemplo, en esos cilindros, ¿no es lenta su respuesta? O sea, el tiempo que tarda en llenarse la cámara para que accione, ¿no Ok. retrasa? Esa es otra. De hecho, muchos de los sistemas que manejan estos cilindros de impacto los mantienen ¿cómo les diré? En su línea. Por ejemplo, tienes tu, tu cilindro de 50 PSI y tu presión máxima, o sea, con tu regulador y tu manómetro, etc., lo manejas a 45. Y ya cuando quieres que se active, aumenta repentinamente ese flujo. Entonces ya no tiene que pasar de 0 a 100. Ya nada más pasa del 45 al 50 a 50 PSI. ¿Vale? Muchas veces hacen eso. Entonces, otras veces hacen ese cálculo de tiempo
que también que eso ya es parte del funcionamiento de un timer, porque también existen timers, o con, bueno, sí, sí son timers, contadores, neumáticos, en donde se llena desde cero la cámara hasta su punto máximo. Pero sí, todo eso es calculable y todo eso viene en el libro que les comento, todos esos cálculos. ¿Vale? ¿Otra pregunta? ¿Sí te contesté tu pregunta, Viri? ¿Todo bien? Sí, sí, gracias. Ok. Y este equipo es el 5, si no me equivoco. Cilindros rotativos. El movimiento de vaivén del émbolo se transmite a una rueda dentada a través de una cremallera situada en un vástago del émbolo y se tiene un movimiento rotacional, generalmente de 90 grados, 180 grados o 290 grados. ¿190? ¿No decía 270? Ah, sí está mal aquí. Una disculpa ahí. Son 270. ¿Sale? Entonces, siguiente causa. Bueno, esto era después, pero primero pasamos a esto. Equipo 6. Sí. 5, 6. Sí. El 6. Motores neumáticos. Los motores neumáticos se transforma la energía neumática en trabajo mecánico de movimiento rotacional. El proceso de desarrollo de forma inversa que en la compresión. Ok. Y a diferencia, ¿quién me puede decir la diferencia entre estos y los cilindros rotacionales? Ok, ¿cuál más? ¿Se fijan? En la otra diapositiva hablaron de grados. Esa es la capacidad de giro que tiene un cilindro rotacional. Entonces, a comparación de los motores, estos no tienen esa restricción. Estos pueden dar los giros de 360 grados y seguir. Es un movimiento continuo, a pesar del otro, de que únicamente tenemos una restricción de movimiento con respecto a la camisa del cilindro. ¿Sale? De igual manera, tenemos de los tres tipos de, de construcción que pueden ser con un cilindro de simple efecto, como vimos el tándem, y bueno, prácticamente como un tándem modificado, por así decirlo. ¿Sale? Entonces, es una simbología. Entonces, esas son las dos características que lo definen. Bueno, a diferencia del motor y de estos cilindros rotativos. ¿Sale? Entonces, equipo 6. No, equipo 1, perdón. Causas de... Me tapa el Blue Jeans. Suciedad, calor, aplicación. Aquí está. Causas de falla de cilindros. Suciedad, calor, aplicación equivocada, deslineación, falla en el montaje, falta de lubricación, cilindros neumáticos. Mantenimiento. Para dar un buen mantenimiento se deberán observarse los siguientes puntos. Drenar completamente el cilindro. No debe desarmarse cuando está bajo presión. Verificar si no hay pandeamiento en el vástago. Revisar si no hay escoriaciones en el vástago o en el cilindro. Revisar los bujes de las tapas y del amortiguador. Cambiar todos los sellos y empaques. Antes de volver a montarlo en su lugar de operación, probarlo a baja presión para asegurarse de que tiene libertad de movimiento y que no hay fugas. Perfecto. Y ahora viene la sección de preguntas, pero yo, hacia ustedes, ahora sí, como ingenieros o como futuros especialistas que van a ser. 3 preguntas. Y eso, por cada una que me contesten bien, les aumento un punto ahí a su examen. Entonces,
¿Por qué consideramos o se consideraría un sistema neumático, ah, bueno, en contra de un sistema hidráulico? ¿Quién sabe por qué se prefiere más un neumático a un hidráulico? Un neumático a un, sí, hidráulico. Sí, hidráulico. Pues será porque son más rápidos los neumáticos y también por que trabajan con baja, ¿cómo se puede decir? Tienen una fuerza menor de empuje los pistones en comparación a los hidráulicos. ¿No? ¿Más? Son, son Este, También, diferentes puntos, son tres. también ¿Dices tiene una? que ver lo del mantenimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los otros tienen que considerar el líquido que se va a usar. Ok. Jorge y Juan Pablo. Y falta otra. el costo del fluido con el que Ok. se Sí, utiliza el sistema. exactamente. Es mucho más barato manejar un sistema neumático a un hidráulico. Sale además de que bueno, sus costos de mantenimiento, sus piezas, todo lo demás, un sistema neumático es lo mejor, ¿no? Y además de que si existe una fuga, no te va a hacer el regadero, igual la suciedad, todo lo que te deja ahí que un sistema hidráulico con aceite, ¿no? Entonces, muchas de las veces se prefiere esto. Entonces, esas son las principales. ¿Cuál más? A ver, sigamos. Entonces fueron Jorge, Juan Pablo y Gerardo, ¿correcto? Correcto. Entonces, esto ya lo vimos. Vamos a neumáticas, válvulas neumáticas. Ok. Todo lo que ya vimos fue parte de los actuadores. Tienen las válvulas neumáticas. Por favor, equipo que me quede de voz. Equipo 2, sí. Sí. Válvulas neumáticas. Válvulas direccionales o distribuidas. Según, según la función DIN ANSI. Según el tipo de construcción. Válvulas de asiento. Válvulas de corredera. Válvulas de control de flujo. Válvulas reguladas. Válvulas de bloqueo. De retención. Selectoras. De simultaneidad. De escape rápido. Estranguladoras de retención. Y válvulas de control de presión. Ok. Más un pequeño aviso. Ahorita nada más 15 minutos más y comenzamos con el examen, ¿sale? De los que faltan. El diagnóstico que no Bueno, aplicaron, ¿verdad? ¿mandé? El diagnóstico que no aplicaron. Sí, exacto. Sí, Ok. los que pidieron chance. ¿Quién? Bueno, aquí exclusivamente vamos a estar manejando la DIN, como les estaba comentando, para que tengan mucho cuidado ahí. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una y otra. O tres. Válvulas direccionales o distribuidoras. Son las válvulas que influyen en el aire comprimido entre la alimentación y el elemento de trabajo para las funciones de introducción de señales, elementos de control y elementos de mando. Las válvulas distribuidoras se clasifican según la función, según el tipo de construcción. Ok. ¿Aquí alguna duda? Equipo 4.
Ok, ¿dudas? No. Bueno. Y no se me pasó esto. Equipo, ¿qué fue? ¿5? Válvulas 2-2. Dos vías, dos posiciones. Esta válvula se usa cuando no se requiere escape de aire, por lo tanto, no se usan para controlar actuadores neumáticos. Las hay en función de apertura. Ver figura 2.13. O función de aire, normalmente cerrada. Ver figura 2.14. ¿Me faltó algo entre los paréntesis? Es lo que me estoy dando cuenta que este sí no lo edité, pero así déjalo. Se me pasó. Bueno, Bueno, ¿dudas a partir de esto? Sí, ahí tengo un error de edición. Este no lo... Se me pasó a editarlo. Pero bueno. Siguiente. Equipo 6. Válvulas 3-2, tres vías, dos posiciones. Estas válvulas se usan para controlar cilindros de simple efecto. Aun cuando dos válvulas 3-2 pueden controlar un cilindro de doble efectos, no son muy prácticas. También se usan como introductores de señal y como elementos de control en algunos casos. Válvula 3-2 normalmente cerrada. Ok. Símbolo, válvula 3-2 normalmente abierta. Ok, perfecto. Y también ahí vemos cómo funciona en un corte transversal. Y bueno, no me hago mucho hincapié eso. Siguiente equipo 1. Válvulas 4-2. Cuatro vías, dos posiciones. Estas válvulas se usan para controlar cilindros de doble efecto. Tienen un solo orificio de escape. En algunos casos también se usan como introductores de señal o como elementos de control. Ok. Equipo 2. Válvulas 5 medios, No. 5, 2. dos posiciones, según normas ANSI. Están usando A ver, otra vez. Tal vez sí. Otro de su equipo. Sí. Válvula 5-2. Cinco vías, dos posiciones, según la norma ANSI. Se están usando más actualmente que la 5, que la 2, que la 4-2, por lo que tiene orificios de escape independientes y se puede controlar al avance o retroceso por el escape. Ok. Es Válvulas 4-3, cuatro vías, tres posiciones. Sus posiciones extremas normalmente son las mismas que las de las válvulas 4-2. Su posición central o de reposo se fijan normalmente por resortes. Se emplean poco en neumática solo para controlar motores reversibles. En hidráulica son ampliamente utilizadas y las hay de distribuidor, distribuidor de disco y de carrete deslizante. Y más adelante les voy a enseñar un truquillo ahí para hacer control de posición. ¿Vale? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta información. Equipo que me quedé, 4. Tipo de construcción. Las válvulas direccionales se clasifican según su tipo de construcción en válvulas de asiento y válvulas de corredera. Ok. Si no tienen pregunta, pasamos a equipo 5. Válvulas de asiento. Son aquellas válvulas en las que su paso se abre o se cierra mediante placas, platos, bolas o conos. La hermeticidad se hace con juntas elásticas y es buena. El tiempo de respuesta es corto. Son poco sensibles a la suciedad y pocas piezas son sometidas a desgaste. Ok. Equipo 6. Válvula de corredera.
Son aquellas válvulas en las que su paso se abre o se cierra mediante émbolos, pistones montados en su vástago y el cuerpo de la válvula. Ok. Y aquí empezamos con otro. Equipo 1. Accionamientos de las válvulas. Accionamientos directos. Accionamientos manuales y accionamientos mecánicos. Y accionamientos a distancia. Ok. Ahora, si bien se han dado cuenta, llevamos una secuencia. Esa secuencia corresponde a los actuadores, luego las válvulas direccionales y por último a este tipo de accionamientos, pero con respecto a si es electrónico, mecánico o hidráulico, neumático, perdón. Entonces, equipo 2. Accionamientos manuales. A. Por pulsador. B. Por palanca. C. Por pedal. Y D. Pedal con enclavamiento. Ok, y si se dan cuenta, hay diferentes, ¿cómo les diré? Diferentes características para cada uno, diferentes dibujitos para cada uno. Entonces, imagínense esto. Cada uno tiene su dibujo, su nomenclatura, que corresponde a cada uno de estos. Entonces, para no confundir, se tienen que aprender cada uno de ellos. Pero, hay tips. Entonces, como para saber qué función tiene uno, o para saber qué tipo de señal va a generar cada uno. Entonces, te va a generar una señal únicamente de un pulso, ¿sale? Al presionar, se va a cambiar a su segundo estado, va a dejar más bien va a dejar circular el aire o el paso de flujo de aire. Y entonces, al momento de que se desactive o dejemos de presionarlo, va a terminar en su posición original, que es normalmente cerrado, ¿sale? ¿Y esto por qué? Por su posición, más bien por su, ¿cómo le dicen? Por su Configuración. muelle. Sí, por su configuración de muelle en la parte derecha. Entonces, la parte izquierda tenemos que las activaciones, en la parte derecha lo que lo desactiva. Entonces, la parte izquierda que nos activa un botón y este botón al ya no estar presionado lo va a hacer activar o va a mantener su posición en el estado normalmente cerrado o en la posición 1 de la válvula. Entonces, ¿qué pasa si le quitamos este resorte? ¿Alguien me puede decir? Recuerden que cada uno de las preguntas que hago genera puntos. No regresaría a su estado original. A ver uno, Mauricio. Sí, se quedaría en el estado que tenemos cuando lo pulsamos, ya no regresaría al estado original. Ok, perfecto. Bueno, a diferencia que cuando tenemos el muelle. En algunas veces tenemos el enclavamiento. Ese enclavamiento, ¿cómo se puede diferenciar? Con estas mosquecitas que están aquí, estas Vs, por así decirlo. ¿Sale? Si tenemos un enclavamiento, a pesar de que tengamos el muelle, va a permanecer en la posición normalmente abierta o en la posición 2. ¿Sale? Eso en la simulación se va a ver mejor, pero aquí nada más explicándolo de manera general. ¿Vale? Entonces, de igual modo, tenemos esto y lo explico, de leva, que únicamente es como de contacto. ¿Qué pasa aquí? Puede ser cualquier superficie, puede ser una superficie regular, recta, curva, etc. Entonces esto lo detecta, hace su movimiento y da paso ¿cómo se llama? Al aire. De igual modo tenemos el rodillo. Esto es, bueno, si se dan ahí a la imaginación o se van a imaginar, ¿por qué pondríamos un rodillo si ya tenemos una leva? Un límite de carrera. Porque A ver, Alberto. Yo había dicho por el límite de carrera que podríamos poner. No. De hecho, el funcionamiento es el mismo del rodillo y la leva, si se fijan. ¿Qué es lo que pasa con un rodillo y qué es lo que pasa con la leva? Por la dirección que pudiera tener. Ay, perdón. Bueno, en parte de la dirección tenemos
De hecho, sí le estoy contando aquí. Viri. Ok. Eh, la diferencia más, más puntual o más significativa es que en la leva vamos a tener desgaste. ¿Sale? Cualquier superficie que entre en contacto con la leva va a tener desgaste, a comparación del rodillo, que va a ser un poco más el trabajo de la ruedita, que va a ser este accionamiento, ¿no? Entonces tengan eso en cuenta, porque muchas veces, bueno, me pasó ahí en donde trabajaba que utilizaban leva. Entonces ya cuando se desgastó la leva decían, ¿y por qué ya no funciona? Si estaba funcionando. Ya cuando vimos que, que este pedacito estaba como a mitad de, de su pieza original, pues dijimos, no, pues cámbiala por un rodillo. Entonces ya. Entonces, independientemente de la dirección sea, bueno, viéndolo de esta manera, si va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, esto lo va a accionar, ¿sale? Si es que lo llega a su posición. Entonces, y tenemos el rodillo escamotable. ¿Alguien me puede decir cómo funciona o cómo podría funcionar este rodillo? No importa que esté mal. No, nadie lo ha usado, nadie lo ha visto. Pero no lo había visto, pero supongo que es para algo que está en movimiento perpendicularmente o no está sobre su línea natural de aplicación. Ok. No entendí muy bien, pero creo más o menos estás ahí bien. Entonces, damos de cuenta que tenemos, dejen a ver si puedo dibujar ahora sí con esto. Um, pantalla, opciones de puntero, pluma. Según yo me lo dejo por aquí, ok, más o menos. Entonces, tenemos nuestro cilindro. Este cilindro va a generar un desplazamiento. Ay, que me lo pone diferente, pero bueno. Hagan de cuenta que ese cilindro va a salir. Aquí está. El cilindro tiene un movimiento longitudinal, o sea, ya paralelo al del sensor. Entonces únicamente va a tener un movimiento, por ejemplo, de accionamiento o para activar este botoncito que viene siendo el cambio de su normalmente cerrado a su normalmente abierto, en donde únicamente cuando sale es que va a detectar el cambio. Pero una vez que regrese, sí, este rodillo se va a voltear. O sea, ya no va a detectar, por así decirlo. O sea, todos los movimientos que detecte del lado contrario no los va a ejecutar o no va a hacer el cambio de posición. Entonces, como por así decirlo, va a ser bueno, en electrónica se podría decir con down o con up, o sea, conteo ascendente, ascendente, descendente. Entonces prácticamente manejamos eso aquí así, en donde cuando únicamente lleva un sentido el movimiento, o únicamente cuando lleva un sentido en el cual este rodillo no sea manipulado hacia abajo, o no tenga ese movimiento, va a contar o va a tener ese cambio de estado. En cambio, si el cilindro lo tienes por acá y ejecuta un movimiento hacia este sensor, este no lo va a detectar porque se va a tirar o se va a caer y no va a pulsar este botoncito, no va a ejecutar ese cambio. Entonces, no sé si más o menos me di a entender por ahí. Bueno, hagamos de Entonces sí, cuenta que físicamente sí se va a mover. físicamente sí se va a mover, o sea, únicamente el rodillo. Ok. Eso es que es más fácil cuando tengo las piezas en físico. Es que ahorita no, está medio complicado, pero Sí, me imagino. físicamente se hace como hacia abajo, por así decirlo. Únicamente aquí tienes el tornillito y este se hace hacia abajo. Entonces, pero bueno, únicamente cuando tienes el movimiento transversal en su lado izquierdo, por así decirlo.
Entonces, va a ser en movimiento sí, pero no va a activar la válvula. En cambio, si lo tienes de este lado, y el movimiento es transversal y va directo hacia el tope, por así decirlo, del rodillo, este va a ser como una sola pieza y va a ejercer hacia abajo la presión y va a tener ese cambio de sentido de giro, más bien de sentido de giro de estado. Entonces, Regresa a su posición una vez que está abajo. exactamente, y regresa a su posición una vez que está abajo. Entonces, a comparación de los demás, este tiene un accionamiento en ambos sentidos y este tiene accionamiento en un solo sentido. Esa es una de las diferencias. Y con respecto a hacia dónde lo manipules o hacia dónde esté mirando el rodillo, es hacia dónde va a detectar el movimiento. Muchas veces este sistema es utilizado en los transportes no sé si han visto esos videos de donde van cajas transportadoras y todo eso, o más que todo en el comercial de Mercado Libre que van y ven ahí muchas cajitas en bandas transportadoras. Entonces, este es uno de los sistemas en donde dice, pues, ¿sabes qué? Pongo un escamotable aquí para cierta distancia, este escamotable aquí para otra distancia y este escamotable aquí para otra distancia. Entonces, eso es una manera de las cuales puedes tú medir la longitud de cada casa de cada caja, perdón, y dividirla, ¿no? Como diciendo, ¿no? Pues diciendo que, bueno, pues este mide tal y este mide tal. Entonces, este puede ser ese trabajo como de sensor. ¿Sale? ¿Otra pregunta? No. Está bien. Entonces nos quedamos equipo, ¿qué era? 2. Accionamiento de... Accionamientos a distancia. Ah, Si quiere yo voy. En neumática, el accionamiento a distancia o pilotaje se hace con aire comprimido, pudiendo ser este pilotaje positivo o negativo. Ok. A diferencia de los otros eran accionamientos mecánicos y este ya es un accionamiento neumático, en donde con respecto a la entrada de presión a su válvula, este va a ejercer una cierta presión aquí y va a liberar toda la cantidad de aire que se suministra, ¿sale? O va a tener esa ruptura de su tapón. Entonces, ¿o qué era? Equipo 3, perdón. Sí, dice válvulas de control de válvulas reguladoras, válvulas de bloqueo, de retención, selectoras de simultaneidad, de escape rápido, estranguladoras de retención. Ok. Equipo, ¿qué era? 4. Válvulas de control de flujo. Válvulas de retención. Estas válvulas cierran por completo el paso del aire en un sentido y lo dejan libre en el sentido opuesto, con pérdida de presión más pequeña posible. Los elementos de bloqueo pueden ser una bola, un disco, un cono o una membrana. Ok, y nada más aclarando ahí, únicamente tiene un sentido de en donde va a circular el aire. Si se fijan, el sentido de bloqueo es acá, entonces cualquier señal que le llegue en este sentido va a ser bloqueada, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con este resortito? ¿O cómo es que no llega hasta acá? Entonces, si el aire circula en este sentido, este se mantiene a una distancia neutra, por así decirlo, y va a ser el paso hacia los extremos del aire, ¿sale? Entonces, si no me acuerdo, podría llamarse como una válvula check. No sé si la han nombrado por ahí. Que no es 100% una válvula check, pero podría funcionar ahí más o menos como ese dispositivo. ¿Sale? Tipo Entonces, ¿cuál 5. sería la ¿Sí? diferencia con la válvula check? Y una tiene regulador. Una puedes regular la cantidad de flujo o la presión que manejas.
¿sale? En una tienes una perillita donde manejas la cantidad de flujo que puede transmitir. Ok, muy bien. Entonces, equipo 6 o era 5, no me acuerdo. 5. Ok, 5. Válvulas de control de flujo, válvulas selectoras. Estas válvulas también se llaman de doble retención. Tiene dos entradas y una salida. El efecto de bloqueo actúa siempre en el sentido de la entrada purgada, por lo que queda libre el paso desde la otra entrada a la salida. Se usa en circuitos donde se quiere accionar un actuador de dos puntos diferentes y distantes, equivalente a la operación lógica OR. Y a lo que la otra vez comentábamos, vamos a ver operaciones lógicas. Entonces, ¿quién se acuerda más o menos cómo es la tabla de verdad, cómo funciona cómo podría funcionar la tabla? En sí, cómo podríamos ver este funcionamiento. Pues ya sea que de la entrada A o de la entrada B, cualquiera de las dos accionada o con aire, pues se activa, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, así como viene en la imagen, si entra de la parte P1, va a tener una salida en A. Si parte la entrada en P2, va a tener una salida en A. Entonces, ¿qué pasa si tenemos P1 y P2 activadas al mismo tiempo o en flujo constante? Que esta se va a mantener en medio. Entonces muchos dirán, no, es que el dibujito aquí tiene que tapa la bolita, ¿no? Entonces, estas ya están diseñadas prácticamente, no es que le metan una bolita aquí y esté manejándose así, porque muchos creen eso. Entonces, es como un sistema más, más elaborado en donde ya, tienen, los pasos de flujo de aire. Entonces, por eso no hay problema. Entonces, mientras esté una entrada en aire, esa va a tener una señal. Una señal, vamos a nombrarle en 1 positiva en A. ¿Sale? Entonces, por eso se comporta igual que una OR. En programación o en electrónica, como quieran verlo. ¿Sale? Y más o menos así se ve la comporta. Entonces, unos me podrían decir, también se puede utilizar la entrada, más bien la salida como entrada. Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque hay válvulas OR no son multisalida, pero son como de multipropósito, podemos decirle, en donde tienes que agarrar una señal, bueno, tienes que generar varias señales, y esas señales, cualquiera de ellas, para no colocar una OR tras otra OR, tras otra OR, tras otra OR, puedes colocar, varias señales de entrada junto con su tapón, bueno, su silenciador, por así decirlo. Bueno, sí, su silenciador. Ya se genera una salida. Entonces, para no colocar diferentes OR, o para no colocar OR en cascada o en paralelo, como quieran verlo, se utilizan esas válvulas OR. Ahorita no me acuerdo bien si se dice multipropósito, pero sí les pueden encontrar como distribuidoras. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? Tipo, ¿qué era? ¿5? Yo no me acuerdo. Sí, adelante. Válvulas de simultaneidad. Son válvulas que tienen dos entradas y una salida. La señal de salida solo está presente si lo están simultáneamente las dos señales de entrada. Se utilizan por preferencia para los equipos de enclavamiento de control, equivalente a la operación lógica AND. Ok, y vamos, equipo siguiente. No sé quién sea. Equipo 6. Vamos a nombrar equipo 6. Hay alguno, creo. ¿Al 1? Equipo 1. Nosotros. Ajá. Válvulas de control de flujo. Válvulas de escape rápido. Estas válvulas sirven para aumentar la velocidad del émbolo de un cilindro, ya que el aire sale a mucha más
mucho más rápido por el escape debido al mayor diámetro de este. Válvulas reguladoras. Son aquellas válvulas que varían preferentemente la velocidad del caudal de aire circulante. En neumáticas solo se emplean las válvulas de estrangulación en los dos sentidos con regulación manual. Ok. Equipo, el 2. Válvulas de control de flujo. Válvulas estranguladoras de retención. Estas válvulas pueden actuar como válvulas de bloqueo o como válvulas reguladoras. El punto de estrangulación es regulable y trata en un sentido de circulación, siendo libre paso en el sentido opuesto a través de la válvula de retención. Según la norma DIN 24300, estas válvulas se clasifican como válvulas de bloqueo. Ok. Y a la pregunta que hacían hace rato, esta es la que le dicen check, ¿sale? Que ya es la combinación entre la válvula de estrangulación y la de retención, ¿sale? Ok, sí, profe. Entonces, los que van a aplicar examen, ya ni me acordaba. Falta media hora, ¿quieren que detengamos aquí para para que lo apliquen o Sí, usted nos diga. Vamos a O ver. no sé si vas a continuar con la clase y nos quedamos. era lo que les iba a comentar? De hecho, sí son varias cosillas más ahí, pero ya casi terminamos. Igual la siguiente clase lo vemos. Y para los que estuvieron participando, Jorge, Juan Pablo, Piri y Mauricio, pues ahí les considero ahorita. ¿Sale? Va que va. Entonces únicamente me quedo con los dos que hay examen ahorita si no estoy mal, es Jonathan y Mauricio. Y para todos los demás nos vemos. Si no tienen alguna duda acerca de lo que viene aquí antes de su calificación, pues está bien. Si tienen alguna duda, pues me comentan ahorita y les mando un link aparte de Google para que lo veamos aparte. Ok, profe. ¿Está? Entonces, Sí, profe. pues por mi parte sería todo y pues ahora sí que les pido paciencia porque de hecho estas son las primeras diapositivas y es como que lo más pesado y lo más aburrido, créeme para mí también. Entonces ya lo demás es más práctico, más didáctico. Entonces, pues si no tienen otra pregunta, otra inquietud, pues nos vemos la siguiente clase y